Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre que estamos comenzando, estamos estudiando un tema muy importante que lleva por título el Evangelio según Pablo a los Corintios. Y es un tema muy interesante, hemos estado viendo estas cosas importantes, pero en esta semana que ya comenzamos, y estamos en nuestro nuevo trimestre, tenemos un tema muy interesante también. Este tema se llama unidad en la diversidad. Y es muy interesante que a veces, aunque somos de tan diversos caracteres, de tan diversos trasfondos, de tan diversas familias, de tan diversas formas, tiene que haber esa unidad que Jesús estaba pidiendo. Pero antes de continuar, quiero que me acompañes para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, en el verso número 21. Y leemos de esta manera. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta mañana por el descanso que nos da, por la luz del día, y queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, nos ayude en todo, bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha, y que a través de su palabra podamos aprender su voluntad. Denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Triunfando sobre las divisiones. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo podemos superar las divisiones en la familia y en la iglesia? Es un evento triste, sin embargo, llega a ocurrir. No hemos de decir, oh, esto no ocurre. A veces ocurren divisiones en la familia y a veces ocurren divisiones en la iglesia. Y cuando esto ocurre, ¿cómo podemos salir adelante con estas cosas? Bueno, eso es lo que trataremos de investigar en la palabra de Dios. Es muy importante que aprendamos esta parte, porque si no ha ocurrido donde tú estás, ni con tu familia, ni con tu iglesia, en algún momento puede ocurrir. ¿Cómo superar estas cosas? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan capítulo 15, y allí vamos a leer el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La Biblia dice que nosotros hemos de permanecer en Jesús. Si no permanecemos en Jesús, entonces no podemos llevar fruto. Muy bien, esto es la rama de la vid. Cuando es arrancada de ella, enseguida se marchita y muere. Esto es, no puede producir más fruto, no puede tener más vida en sí mismo. ¿Qué significan estas palabras y cómo nosotros podemos superar estas situaciones? Bueno, vamos a ver, y ya leímos allí, que separados de Jesús no podremos hacer absolutamente nada, no podremos siquiera llevar fruto. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a superar estas cosas? Vamos a leer lo que nos dice la pluma inspirada y vamos a ver cómo nos explica. Acompáñame a leer este párrafo de Hogar Cristiano en la página 158. Y nos dice así: lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia, ni en la administración, ni en su esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de esto, sino en la unión con Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos o se presentan divisiones, dificultades, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, nosotros tenemos que estar claros que esta desunidad, esta ruptura, estas divisiones, no son causadas por eventos que ocurren al azar. Esto es porque nosotros hemos de estar unidos con Cristo. Ocurrirán constantemente esto, no apenas en nuestro hogar, pero también en la iglesia. ¿Nos damos cuenta? Unidad con Cristo es unidad unos con otros.
Ahora vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Es el mismo material, Hogar Cristiano, página 158. Y nos dice así: representémonos un círculo grande desde el cual parten muchas rayas hacia el centro. Y cuanto más se acercan estas rayas al centro, tanto más cerca están una de la otra. ¿Nos damos cuenta? Esto es, este círculo va hacia el centro y al principio la raya está muy distante una de otra, pero cuando llega al centro va a estar tan cerca una de la otra. Muy bien, ¿qué significa esto? Vamos a ver. Así que vamos a continuar leyendo y vamos a ir a este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Así sucede en la vida cristiana. Cuanto más nos acerquemos a Cristo, tanto más cerca estaremos uno del otro. Dios queda glorificado cuando su pueblo se une en una acción armónica. Esto es, entre más cerca de Jesús, más unidos vamos a estar unos con otros. Más lejos de Jesús, más desunidos unos con otros. Cuando nosotros nos acercamos para hacer una cosa en armonía con Dios y en unidad con unos con otros, entonces Dios es glorificado. ¿Te das cuenta? ¿Cómo podemos superar entonces las divisiones en el hogar y en la iglesia acercándonos a Jesús? Muy bien, ¿estamos claros? Pues bien, si estamos claros, entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo podemos contemplar a Cristo mientras intercede por nosotros en el santuario celestial? Recordemos que Jesús hizo una oración muy importante. ¿Y cómo nosotros podemos entonces contemplar a Cristo mientras Él está intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial? Vamos a dejar que la Biblia nos explique un poco. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el verso número 39 y verso número 40. Veamos cómo nos dice allí. Escudriñad las Escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cómo podemos ver a Jesús? Escudriñando las Escrituras y yendo a Jesús. ¿Te das cuenta? Esto es, tenemos que buscar en las Escrituras o muchas veces buscamos en las Escrituras. Pero cuando tenemos que ir a Jesús, no tenemos ganas de ir a Jesús. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Juan, capítulo 17, verso número 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La palabra de Dios nos dice que la vida eterna consiste en conocer a Jesús y consiste en conocer a Dios. ¿Cómo podemos contemplar estas cosas entonces? Escudriñando las Escrituras, viendo su vida, aprendiendo de Él, aprendiendo las cosas que decía acerca de Él. ¿Te das cuenta? Muy importante. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable también. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí en los Hechos de los Apóstoles, en la página 372. Aquel cuyo corazón está resuelto a servir a Dios encontrará oportunidades para testificar en su favor. Las dificultades serán impotentes para detener al que esté resuelto a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Por el poder adquirido en la oración y el estudio de la palabra, buscará la virtud y abandonará el vicio. Esto es, si nosotros queremos realmente saber de Jesús, investigaremos, pero no apenas investigaremos, también compartiremos con los demás. ¿Te das cuenta? Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Los Hechos de los Apóstoles en la página 372. Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo, el creyente afrontará voluntariamente con valor el desprecio y el escarnio. Aquel cuya palabra es verdad promete ayuda y gracia suficientes para toda circunstancia. Esto es, en cualquier momento que nos encontremos en dificultades, nosotros reconoceremos que Jesús nos está ayudando y nos ha ayudado siempre. Porque Él vino aquí, vivió como tú y como yo, y ahora también puede ayudarnos, puede socorrernos.
¿Te das cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver qué es lo que nos dice ahora aquí este siguiente párrafo. Sus brazos eternos rodean el alma que se vuelve a Él en busca de ayuda. Podemos reposar confiadamente en su solicitud diciendo, en el día que temo, yo en ti confío. Dios cumplirá su promesa con todo aquel que deposite su confianza en Él. ¿Nos damos cuenta? Entonces, mientras sabemos que Jesús está en el santuario celestial, sabemos que Él está intercediendo por nosotros y ayudándonos en todo, nosotros podemos confiar plenamente en que Dios nos ayuda y Dios está allí para socorrernos en el momento de dificultad. Podemos tener esa confianza. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este está escrito en 1898, el 27 de enero, está en The Sign of the Times, y nos dice así: solo conociendo a Cristo podemos conocer a Dios. El enviado de Dios llama a todos para escuchar estas palabras. Son las palabras de Dios y todos deben prestarles atención, porque por ellas serán juzgados. Conocer a Cristo de forma salvífica es ser vitalizado por el conocimiento espiritual, practicar sus palabras. Sin esto, todo lo demás carece de valor. ¿Nos damos cuenta? Esto es conocer a Jesús, conocer a Dios, son cosas muy importantes. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces nosotros debemos prestarle atención, porque esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Así que si nosotros queremos conocer realmente a Dios, tenemos que escuchar las palabras de Jesús. Podemos contemplarlo en el santuario actuando en favor de nosotros. ¿Nos damos cuenta? Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que nos ayude, nos pueda bendecir para poder entender estas cosas, practicarlas y para manifestar que realmente conocemos a Dios. Quede con cada uno que nos escucha y nos ve, bendígale y denos un buen espíritu para este día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.